Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de País Lobo Podcast, y esto es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. Muy bien, nos resultó muy bien. Ya capítulo 3, capítulo 2, si contamos 3, el Claro, capítulo 0, donde cierto. explicamos de qué se va a tratar esta temporada. Así es. Y bueno, ya contentos de seguir avanzando en esta línea de la inteligencia emocional, que esta es nuestra línea de contenidos de esta temporada. Temática profunda, ¿eh? Sí. Temática donde abarcamos emociones, vemos cuál es su trasfondo y sobre todo la evolución de aquellos procesos emocionales, de cómo manejarlos para que sean controlables, porque las emociones, a veces nos hacen tomar decisiones y a veces no son las mejores. Así es, aquí estamos dando herramientas para poder entender aquellas emociones y no tomar las decisiones conscientes, y que no estemos tomando las decisiones inconscientemente manejados por nuestras emociones. Y el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablar de una emoción que se habla muy poco, diría yo, ¿ah? Sí, Que es yo creo que es muy, como muy poco poco conocida. visible. Sí, y es el asco. ¿El asco es una emoción Cierto, o es es un una reflejo? emoción. Es una emoción. Es una emoción porque es un análisis que parte de lo neurofisiológico, pero que también tiene un componente cognitivo, por lo tanto es una emoción. Y se habla súper poco y es súper interesante. Yo cuando en mi época universitaria la empecé a leer y empecé a indagar un poquito más, ¿sabes qué? Tiene todo un iceberg el asco. Es como muchas cosas que no nos damos cuenta de, lo tenemos en el día a día, pero ¿por qué sentimos asco? No sé si te lo habías preguntado, ¿por qué existe el asco? Solo con las hormonas del embarazo. Ah. A ver, pregunta curiosa, querida A Rocío. ver, ¿Qué te da asco? ¿qué me da asco? Ajá. Ay, olores. Hay olores Olores. que dan asco, sí. De todas maneras, Sí, de todas hay maneras. actitudes que también me dan asco. Buen análisis, Sí, ¿ya? A ver, sí. indagamos un poquito de ambos. Por ejemplo, olores. A mí el olor que me da profundo asco, y perdón si al que nos está escuchando le gusta, pero es cuando están cocinando guatita. ¡Ay, por Dios! O menudencias, ese olor que sale, yo no lo soporto, yo no puedo. Me voy, me voy del lugar. Ese olor a mí me da asco. ¿Hay alguno que a Bueno, ti... es que me pasó a ¿Sí? mí, ya que hablaste de menudencias y ese tipo de cosas, me pasó no en cocinando, Ya. sino al revés, que Ajá. había transportado unas bolas Ajá. Sí. animales en mi auto y Ya. habían chorreado. Entonces, y después no, saqué una parte, lo limpié, Ya. pero la cuestión quedó ahí. Imagínate en Ok. verano con el calor, Oh, eh, ¡asquerosa! Eso no. daba asco, estaba como Ace Ventura, bueno, ya que se me cayó el Sí, no, carnet pero sí lo he visto. manejando con la cabeza afuera. Y ahí, claro, tuve que limpiar el auto, sí, a nivel. Ajá. Ya, pero ese es un olor Sí. que me da asco. No, de todas Pero maneras. cuando estaba embarazada había muchas cosas que me dan asco. Por eso te digo que también es un tema, quizás está relacionado hormonal, y se sabe que las mujeres Claro. embarazadas nos dan asco, cosas que antes no te daban. Pero algo que te dio que no tenías asco antes, por ejemplo, algo. Sí, el jugo. No, el jugo, Te juro. jugo. Sí, me da asco, me da como amargor, no sé, era una sensación muy... ¡Ugh! Mira, de Sí, acuerdo. el jugo de sobre Mm, no lo podía tomar en el embarazo. mira. Y de ahí me acostumbré a tomar más agua también. Bueno, una por otra, ¿no? Mejor, Sí, el beneficio. sí. Algo que a mí de repente me dio asco, ¿sabes qué? Que no le tenía. Fue al principio, ahora ya lo superé. Pero yo tuve COVID 3 veces. No, Tuve COVID 3 veces y por eso perdí el olfato ya, y el gusto. O sea, pero yo lo recuperaste después, ¿o no? no, No te creo. nada. Así que, queridos auditores, si usted me ve, puede venir sin desodorante, me da lo mismo. Y ahora puede cocinar guatitas en la casa de Manuel. Ya es un mal recuerdo nomás, pero ¿Ya? no tengo esa voz, ¿verdad? Como parte de mi cuerpo no lo No siente. detecta, sí. Chuta, ¿ya? La cosa es que las primeras veces que comí fruta, por ejemplo frutilla, como no le sentía el sabor y el olor, la sensación que me daba era de asco, me daban ganas como de no tragarla, como que no bajaba, me daba mucho como esa viscosidad de las frutillas, ¿Ya? como no había el sabor, me daba asco. ¿Ya? Poco a poco lo empecé a superar y ya lo empecé como a tolerar, y como que ahora huelo de manera intuitiva, como que no huelo las cosas, pero sé cuando hay malos olores, como que mi cerebro reacciona, porque el COVID lo que hace es apagar la parte cerebral de los sentidos, po. No es que tú no lo tengas, sino que lo apaga. A lo mejor estás recuperando conexiones.
O la Es la estaba idea. haciendo por el otro lado. Sí, una Por otro amiga camino. fonoaudióloga ¿Ya? que me está ayudando un poquito a recuperar eso porque ya son 3 años de frustración sin sentir olor y sabor. Qué espanto, pero debo decir que es muy delgadito. Oye, claro, es parte de... Sí. Porque el apetito, Sí, por si no lo saben, el apetito viene por el sabor y el olor. Entonces yo empecé a no comer de repente, me olvidaba. te creo. Pero, Pasaba horas y horas sin comer. Y eso me di cuenta de que, claro, como tú, por ejemplo, el asco evolucionó, mutó, porque es una emoción. Porque ok. cosas que antes no me daban rabia, ahora me dan rabia. Entonces el asco es un atributo que nos da la vida porque es una emoción que puede cambiar también con el tiempo. Algo que no me daba, ahora sí me da. Ok. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos trajiste el día de hoy, Sí. que es el caso de Sofía. Ajá. Sofía, una joven de 21 años, llegó a la consulta psicológica muy desesperada debido a una preocupante experiencia emocional relacionada con la sensación de asco. Según los informes iniciales, Sofía no podía comprender la causa subyacente de sus sentimientos de asco, lo que comenzaba a afectar su bienestar mental. Dichos momentos no le permitían comprender sus otras emociones al ser un momento intenso y abrumador. Experimentaba fuertes emociones de repulsión sin una causa aparente y, a menudo, se sentía abrumada por la incomodidad asociada con esta emoción. Sofía describió sus episodios de asco como intensos, incontrolables y a veces acompañado de ansiedad. Así es. ¿Existe esto? ¿Es efectivo Sí, de personas que tengan así una sensación incontrolable de asco? correcto. Y le daba a largo plazo comenzó a generar cierto rechazo por estar con personas porque le venía esta sensación de asco, como estando con personas, estando en momentos como muy nada que ver, otro contexto y le daba asco. Inicialmente sospechábamos un tipo de anorexia o bulimia, algún trastorno alimenticio, porque pensamos que era relacionado a la comida, pero fíjate que no, ¿No? no era ¿De con qué era? A comidas, ver. era de repente con personalidades. Y empezamos a investigarlo, y digo en plural porque era ella y yo, ¿verdad? En la Ujú. clínica. Empezamos a investigar qué ocurría, como por qué tipo de personalidades te producían esta sensación de asco a tal punto, el clímax del asco por si acaso es el vómito. Ya. ¿Ya? Es como la expresión máxima, como del enojo, la ira, del asco, el vómito, que aunque es una reacción así como no muy cómoda, Ujú. em, No, para nada. sí, muchos sufrimos al tener esos episodios, Ah. ella empezó a darse cuenta y por eso le empezó a afectar, porque era con actitudes de personas Y eso lo pudieron determinar en terapia, o sea, en como terapia. mirando para atrás, viendo cuáles eran los gatillantes de esta sensación. Así es. Porque Ok. ella se daba cuenta, me decía, don Manuel me decía, yo siento asco todo el rato. Y después nos dimos cuenta, analizando la conducta y la emoción, por supuesto, que fue derivándose hacia actitudes de personas. Porque me decían, yo le decía, cuando comes algo, no, 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 siento como asco. Dijo, me acuerdo que me decía, de primera pensé que era embarazo, que estaba embarazada y que le daba así como, Ya. ¿me Claro, por fijas? eso te decía yo, si nosotros lo asumimos directamente con tema hormonal, Claro. asco. Se hizo test, otro y otro, hasta exámenes de sangre y nada. Y empezó a decir, ya se angustió porque dijo, oye, esto es algo más profundo y claramente era profundo. Y era esta sensación de algunas actitudes de personas que generó tal grado de rechazo Ujú. que le daba asco. Su cuerpo reaccionaba de esa manera. Qué Sí, increíble. ¿Y cuáles eran las actitudes, no? ¿Te acuerdas? sí, sí me acuerdo. Y por eso quiero como, obviamente, comentarle a las personas que eran como, no sé si conoces como la palabra petulante, Ya. ¿sí? Como gente como que, en esta pieza yo soy el mejor, ¿cachai? Como que Sí, sí. no hay nadie más que yo y trabajando en un contexto de muchos liderazgos. Ya. Entonces, en este contexto de liderazgos, veía esta actitud y como que le daba ese rechazo y era tanta la versión que se tenía que ir inclusive. Oye, Entonces, era como ya fuerte, me pues. acordé. ¿Sabes qué? ¿Ya? ¿A qué imagen se me recuerda? ¿Cuál? Pepe Cortisona de Condorito. Sí, ya. Pepe Cortisona de Condorito es un ser petulante. Es esa actitud y ella le generaba ese rechazo y como te digo, empezamos a investigarlo y yo creo que para las personas que nos están escuchando es como, oye, pero ya, hoy día voy a escuchar el podcast o el audio, ¿no es cierto?, el video de este programa. ¿De qué me sirve evaluar el asco? Y es porque el asco, a medida que fuimos mutando como seres humanos, fue evolucionando. Ya. ¿Ya? Partamos por la definición de asco como pertenece a la gran familia de emociones de aversión.
Ya. Ese es el objetivo del asco, generar aversión, o sea, rechazo de lo que estoy presenciando, mirando o en este caso comiendo, por ejemplo. Ok, ¿Ya? porque antes de partir tú me decías, acuérdate de que antes no podías comer tal o cual semilla, tal o cual sabor para protegerte Ujú, de ese probablemente tóxico que podías claro. ingerir. De hecho, los niños se sabe que mientras más amargo es, ellos tienen aversión a eso justamente Ajá. para resguardarlos porque tienen este tema muy primitivo. De todas maneras. Y eso parte del origen de nuestro cerebro, ¿ya? El asco nace en el cerebro como una respuesta al autocuidado. Ok. Y al autocuidarnos generó la aversión como un sistema de defensa inicial cuando estamos hablando de los tiempos de los mamuts, ¿ah? Cuando estábamos cazando mamuts, ahí en la emoción del asco nace y dice, aparezco para protegerte. Y entonces, no sé, imagínate. Yo siempre me preguntaba de niño cómo descubrieron que el coco se comía, o la sandía, o Ujú, frutas tan raras como el plátano, que tienes que pelarlo para saber que lo de adentro se come, y por qué ujú. no la cáscara. Todos esos elementos en nuestro origen, el asco permitió que se fuera depurando lo que podemos y no podemos hacer. Ok, entonces acá si lo llevamos a nuestra evolución, que en este minuto es ya más psicológico y lo que le Sí, pasó a Sofía, es que fue una protección de su cuerpo frente a actitud, porque yo te dije, también hay actitudes que así es, me producen asco. así es. Y justamente está el tema de la corrupción, de ese tipo de cosas, a mí me generan ese rechazo, ese, "Uah, ¿Cómo? no ¿Cómo? quiero meterme ahí, no quiero Claro. meterme ahí". ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Sí, Y si te das cuenta, desde la evolución al día de hoy, se produjo un drástico cambio desde algo evolutivo del asco hacia algo más moral, hacia algo más filosófico. El asco hoy en día en nuestro cerebro está procesado de tal manera que ahora es algo mucho más profundo, es una epistemología interna. Es decir, produce un filtro de nosotros hacia la realidad. Porque en este caso de Sofía, si te das cuenta, ella generó una amargura interna por actitudes. ok. Entonces el asco evolucionó, generó un filtro mental de que si algo me produce como cierto rechazo, voy a producir asco. Es decir, no quiero estar cerca de esto, una versión de por medio. Ya, pero entonces el asco aquí sería una somatización al extremo de una Sí. emoción. ¿No? Así es, Ya cierto. llevándolo al vómito, ya es somatización Claro. completa. Sí, de todas maneras. Y si te das cuenta, hay algo que evolucionó hoy en día que es muy fascinante que se llama la neuroética, ¿Ya? que es cómo el cerebro fue adaptando las emociones hacia el plano más de la ética, de lo que es o no moral. Ok. O sea, son conductas socialmente aceptadas o no Así es. que van produciendo ciertas reacciones en nosotros. Así es. Y esas reacciones, si no las controlamos a tiempo, primero tenemos que entender qué nos da asco. Entonces, para los que nos están escuchando, ¿cómo yo puedo como reconciliarme con mi emoción del asco? ¿Ya? Es preguntarme primero cuál es, partiendo de lo básico, que es como te decía de los tiempos de los mamuts, como que, qué alimentos me dan asco. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo ver el cochayuyo, es algo que me da mucho asco, no lo puedo comer. A mí me pasó el otro día en la ruta a las ferias también con las ostras. Me ¿Ya? preguntaron si me gustaban las ostras y esa sensación de apretarla con la lengua, así como de gomosa, Sí, que sí. no, mejor No va que no. conmigo, ¿ah? No, 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 no. No soy tan sofisticada para comer ostras. Claro. O el caviar, no sé si. Ah, no, no he Ah, probado nunca que son caviar. como huevitos pequeños, igual la Sí, pero nunca lo he sensación. probado. Es como granulado. Pero esas cosas son como las que no puedes de repente dejar pasar para poder entender el asco. Ok. ¿Ya? Partiendo por eso y luego preguntándote qué actitudes sociales o promotores de vínculos te hacen rechazar ciertas cosas. Por Ujú. ejemplo, cuando alguien se declara el amor a otra persona y este lo rechaza, te fijas que la cara es de asco, es como, no, si tú no me gustas. Y te das Yo- cuenta que nuestra expresión primitiva es como de, aléjate que eres amargo para mí. Aléjate que no eres algo que me va a sumar. Ya, lo mismo ocurre con esta emoción. Ok, ok. ¿Ya? Entonces ahí en el asco lo podemos recordar. Si se miran las caras y como arrugando la nariz. Sí. Ajá. Cuando uno arruga la nariz, cuando hay un mal olor. Cierto. Cuando sube la sensoria hay un mal olor. Sí, ¡ay, Pero a ti ya tremendo! no te pasa. No, pero como te digo, como que mi cerebro sabe que hay cosas, pero no los huelo. Ese es el tema. La cosa es que el fin del asco, Ujú. como la ruta final, es la protección de las enfermedades. Eso es lo que busca. Ya. Entonces, cuando socialmente estamos rechazando o nos da asco un tipo de vínculo, es que nos está protegiendo de enfermarnos emocionalmente. Ah,
Ya nos fuimos bien en la bola hoy día. Que es muy profundo. Es muy profundo porque en el caso de Sofía, adivina cómo solucionamos ese caso. Que se cambiara de trabajo. Claro, ¿cómo se soluciona la enfermedad? Muchas veces cuando es un tumor hay que extirparlo, ¿verdad? Pero Sí. cuando es un resfrío hay que medicarlo. Y el medicamento que le dimos a Sofía en ese entonces fue que empezara a darse cuenta cuál era su sistema defensivo, sus glóbulos Ok. blancos, ya, ahí en comillas, sus glóbulos blancos, frente a actitudes de gente petulante. Y claro, ¿sabes qué? Lo que le Ah, pasaba era que se sentía menos con gente petulante, entonces por eso lo rechazaba. Pero cuando empezó a establecer ok. lo que ella era en ese momento, en las reuniones ejecutivas, se empezó a dar cuenta que ya no le daba tanto asco estar ahí, porque se veía de que no podían enfermarla. Ok, entonces mejoraste su sistema inmune en este caso. Claro que sí. Porque finalmente, si es que ella solamente se hubiese encontrado, se hubiese cambiado de trabajo, probablemente se podría haber encontrado con otro petulante y el patrón se hubiese mantenido, si es que no le entregan las defensas suficientes para poder contrarrestar lo que ella sentía cuando Ujú. se encontraba frente a esta personalidad. Cierto, muy bien, buena conclusión, Rocío. Buena conclusión, porque eso es, ¿cachai? Eso es el fin de lo que tiene esta emoción, Mm, ¿ya? Es la aversión, la separación para cultivar mi vida para que no me enferme. Por ejemplo, hay conductas sociales que nos causan asco. sí, Como tú recién decías, por ejemplo, conductas políticas de robos, ¿no es cierto? sí. De distintas cosas. Y nuestra emoción nació de algo primitivo, pero evolucionó a esta neuroética para poder establecer principios en nosotros de comportamiento. Entonces, a pesar de cuando partimos me dijiste, este no tiene herramientas, sino que poder entenderlo en sí Sí, ya es la herramienta principal. así es. Entonces, de este podcast lo que nos quedamos todos los que estamos aprendiendo respecto a esta emoción que es el asco, es poder entender la raíz de por qué nos da el asco para Claro. poder contrarrestarlo, así como lo hizo Sofía. Así es. Y Sofía mejoró y sabes que después dejó de tener asco en las reuniones y todo. Ella primero pensaba que eran las galletas, el café, decía, ¿por qué me da asco? O no tomo desayuno y por eso me da esta versión. Pero no, pues nos dimos cuenta que su cerebro era tan poderoso, porque nuestro cerebro es muy poderoso, que comenzó a generar en ella cierta versión cuando estaba con las personas específicas. Mm. Entonces, cuando empezamos a modelar y a entender la conducta, solo la comprensión de ello permitió que tuviera una liberación de por medio. Y lo logró. ¿Lo logró? ¿Ha seguido contigo? Bueno, es que aparte de que decirlo, pues Manuel tiene unas terapias específicas, 10 Claro. sesiones. 10 sesiones y luego, ¿no es cierto? Tenemos que lograr la meta de menos de sesiones. O sea, esa es la meta. Y se logró en menos. Lo logramos en la cuarta sesión. Ahí ella se dio cuenta y pudo empezar a trabajar. ¿Y ha seguido en contacto con ella? Sí, va súper bien, súper bien. Obviamente, para que todos sepan y estén tranquilos, los nombres que ocupamos, como Sí, hemos po, dicho en la primera temporada, y los datos y la edad y todo, hasta los trabajos los modificamos. Para claro. que no digan, oh, Pero están inspirados en ciertas así personas es. para poder hacerlo más creíble y real. Son datos Sí, que po, tienen estas historias son con esta inspiración real que nos permite conectarnos mejor con lo que estamos contando. de todas maneras. Entonces, qué bueno, porque es saber que uno lo puede lograr. O sea, a pesar de que Mm. era algo tan irresistible, recordemos que era una emoción que era incontrolable para ella, Ujú. al poder Sí. entenderla, logra no solo controlarla, Ujú. sino pasar por encima finalmente y Así es. poder hacerse cargo Ujú. y avanzar. Sí, pues ahí nos damos cuenta de la importancia de la inteligencia emocional. Ujú. O sea, no solo detectar lo que siento, sino que siento para darle respuesta, que es lo que aprendíamos en la capítulo cero, que era como, me entiendo, pero al momento de entenderme, le respondo a la emoción. Ella no sabía qué era, porque me decía, no sé, siento como algo. Y a Mm. ver su cara me di cuenta, ¿verdad? A través del lenguaje paraverbal, que era asco. Y le dije, ¿sientes asco? Eso me dijo, es como asco. Lenguaje paraverbal. Párate un poquito para atrás y explícanos eso qué es. El lenguaje paraverbal tiene que ver con lo que va en paralelo a lo verbal, es decir, todo lo que yo hago con la cara, ¿no es cierto? Con las expresiones. Y hay puntos en la cara que se llaman los puntos U, ¿ya? Que son diferentes. Y es cuando el psicólogo como que pareciera que te lee la mente, en realidad no te lee la mente, te lee la cara. Entonces, si yo hago una expresión, por ejemplo, te estamos conversando y yo te digo, sí, sabes que como que me gusta la idea. No te creo mucho. Te Porque estoy, para los que no nos están viendo, está arrugando la nariz. sí, entonces yo te digo, me tinca la idea, fíjate. Claro, en los microsegundos, esa expresión ahora la hago exagerada para que se note, pero son microsegundos, son microexpresiones. Y a Mm, mi paciente le detecté que era asco, ok. porque no era enojo, no me dijo, en la reunión yo llego, me paro y me voy, no, no frunció el ceño, por ejemplo, sino que me dijo, no sé, como que
yo no quiero estar ahí. Y puso cara, ¿verdad?, de arrugar la nariz, ¿no es Y cierto? aparte haces una señal con las Y manos una también seña de de aversión. alejamiento de para. Sí. Ok. ¿Te fijas? Entonces, cuando me hizo esa expresión, yo detecté que era asco. Y claro, mi mente como humano, pero como persona dije, asco, pero ¿por qué asco? ¿Te fijas? Si el asco tiene que ver con la comida, uno lo Ujú, relaciona al tiro, ¿verdad? correcto. Pero nos fuimos dando cuenta a través del estudio y a través de, como te digo, del análisis del caso, que evolucionó de lo primitivo hacia ya lo neuroético. Era como que me molesta esa petulancia de estas personas. Y fue como, te entiendo tanto. Te entiendo Te muchísimo. entiendo. Y probablemente muchos hemos usado también esa expresión, estoy asqueada, o oh, qué Mm, asco esta cuestión. sí, sí, Ya. sí, sí. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta Mm, también que es un mecanismo de defensa que tenemos y cuando llega a situaciones incontrolables, como le pasaba a Sofía, ya hay mm, mucho sí, po. más atrás. Ujú. Sí, y lo que tenemos que entrenar es el autoconocimiento, Ujú, ¿ya? Mientras más te conozcas, va a ser más fácil establecer las emociones y lo que hemos aprendido de que recordemos que el asco es uno de los sentimientos más extraños a lo largo del tiempo, porque recordemos que emoción son los 45 segundos de lo que siento, ¿ya? Que es como ¿verdad? Como rechazo esto, es como los 45 segundos que siente mi cuerpo y toda mi fisiología siente asco, mis manos, mi cara, mi corazón, todo siento cierto asco. ujú. Y luego de los 45 segundos al minuto queda el sentimiento, que es lo que queda a largo plazo de la emoción. Y el sentimiento del asco es uno de los más difíciles de detectar, porque como hemos aprendido hoy día es muy complejo de estudiar. Mm. Pero yo creo que si uno quizás te pones a pensar en una situación o en qué minutos lo sentiste o sientes esa emoción y te miras al espejo, quizás puedes identificar estos gestos específicos Sí. para saber y tratar de qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, Sí. finalmente, ¿no? De hecho, hay un principio que hubo en la clínica y tengo un espejito ahí al lado. Y ¿Ya? a veces le hago a las personas mirarse, así como le digo, ¿qué te hace sentir este tema? Me dicen, no sé, pero mírate. Y cuando se miran, están semi sonriendo, están enojados, y me dicen, uy, mira, me pone feliz este tema, o me pone enojado, o frustrado, o distintas emociones. Y como te digo, el asco es muy difícil de definir porque lo tenemos muy enlazado en lo primitivo, Mm. ¿cachai? Y claro, en la evolución tenemos este como asco premium. Asco premium. Y con este asco premium y mirarnos al espejo, Ajá, conocernos, seguir avanzando en estos temas para ir sí. desarrollando esta inteligencia emocional, que es el objetivo de este capítulo, de este podcast, de toda esta temporada, los dejamos invitados para un próximo capítulo. Sí, pues de todas maneras, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.